Hola a todos, mi nombre es Jorge Enrique Gómez Pardo y soy el autor del libro Defensa de la Libertad y de la Democracia, el centro político y los extremos explicados. Es un verdadero placer para mí volver a estar con ustedes en este segundo episodio de nuestro videopodcast del mismo nombre. En el primer episodio les presenté las ideas que defenderemos en este videopodcast. Y en este segundo episodio les presentaré la importancia de las ideas en política. En su conjunto, ambos episodios constituyen los fundamentos, las bases de lo que será el resto del videopodcast. De allí que estos dos episodios sean un poco más largos de lo que será el común de los futuros episodios. Hoy les contaré una historia sobre la importancia de las ideas en la política. Una historia con el fin de abonar el terreno para que las ideas y análisis que presentaremos en este videopodcast prosperen de la mejor manera en las mentes y en los corazones de todos ustedes que de manera tan generosa nos ven, nos oyen o nos leen en las transcripciones. Como se los mencioné también en el primer episodio, lo cual creo puede resonar en muchos de ustedes, las ideas políticas, la ideología, las palabras, fueron para mí durante la mayor parte de mi vida básicamente habladurías poco prácticas y sin consecuencias en las políticas públicas y por lo tanto en la vida práctica de la gente. Como se los mencioné también, solo me interesaban las propuestas específicas y los resultados concretos en la gestión de los gobernantes, pensando erradamente que eran excluyentes de las ideas y no complementarias, pero que al ver el impacto político extraordinariamente positivo y práctico que ellas habían tenido en la humanidad en general y en Colombia en particular, me había convencido gradualmente de lo contrario. La historia, muy breve, que les contaré es la mía en ese tránsito de total escepticismo frente a la importancia de las ideas políticas hacia un gradual y total convencimiento de su utilidad e incluso de su necesidad. La lectura del prefacio del libro, en donde cuento la historia del libro, que es en lo fundamental la historia del videopodcast. De esta forma, espero abonar el terreno para que los planteamientos que presento en el libro y que veremos en futuros episodios sean mejor absorbidos por todos ustedes quienes tienen la inmensa generosidad de vernos, oírnos o leernos. La lectura de este prefacio será una lectura comentada y actualizada. En algunos puntos haré ciertos comentarios, muy pocos la verdad, en los que actualizo o incluyo temas que no incluí la vez pasada, que creo que son relevantes a 2 años y medio luego de su escritura. Ahora bien, esto sin hacer una evaluación exhaustiva de lo que escribí a lo que soy. Quiero que ustedes se formen sus propias conclusiones y más adelante, en otros episodios, probablemente profundicemos en ello. En el prefacio también hago referencia a una serie de elementos históricos nacionales e internacionales, doctrinales y de contexto político, que creo que serán del interés de todos aquellos a quienes les gustan las ideas, la política, la historia y la actualidad, y todo ello tanto nacional como internacional. Antes de entrar en materia, sin embargo, déjenme contarles una anécdota ocurrida luego de la publicación del libro, la cual creo que ayuda a visualizar sus propósitos y los del videopodcast, los cuales vimos en el episodio anterior y que de alguna forma veremos también más adelante en este episodio durante la lectura del prefacio. Una vez publicado el libro, le regalé ejemplares a algunas personas, o por aprecio, o porque por distintas razones consideré relevante hacerlo, o por ambas. Unas de ellas fueron una pareja de amigos con los que no hablaba hace muchísimos años, y cuyo criterio siempre valoré bastante. Algún tiempo después de haberles hecho llegar el ejemplar, me llamaron por teléfono a agradecerme por el libro. Muy amables y juiciosos como siempre, ya habían leído buena parte del texto cuando se comunicaron conmigo. Luego de la desatrasada propia de años sin hablar, empezamos a comentar el libro y el acontecer nacional, pues Petro acababa de ser electo. En algún momento, al hablar de una situación política específica, una de ellas me dijo algo así como: ¿ves? Lo que tú decías. Al comentar ese aspecto específico a la luz de algún planteamiento que se encuentra en el libro, a lo que le respondí, evidentemente emocionado, algo así como: mira, estoy completamente de acuerdo con lo que me dices. Y te quiero decir además que no se me había pasado siquiera por la cabeza unir esa situación
con ese planteamiento. Y agregué diciéndole algo así como, y ese es precisamente el punto del libro, que la gente se apropie de los conceptos y argumentos que allí presento y formule nuevos y mejores argumentos a la luz de esos conocimientos y experiencias. Con este episodio quiero entonces proporcionarles una comprensión de la importancia de las ideas en la política mediante la presentación de los motivos y las circunstancias que me llevaron a escribir Defensa de la Libertad y de la Democracia, y por extensión, a iniciar este video podcast. Sin más preámbulos, vamos al prefacio del libro. Vamos entonces a dar inicio a la lectura del libro. Y vamos a comenzar por el epígrafe, que es una cita de Pericles, el primer gran estadista occidental. Abro comillas. Un hombre que poseyera ese conocimiento, sin esa facultad de exposición, bien podría no tener idea alguna sobre el asunto. Cierro comillas. Aunque este es un libro de ideas, debo reconocer que no siempre he sido un creyente de su poder. Más aún, debo reconocer que durante la mayor parte de mi vida, las ideas políticas me parecían más careta que otra cosa. Solamente me interesaban las propuestas específicas y los resultados concretos en la gestión de los gobernantes, pensando, erradamente, que eran excluyentes de las ideas y no complementarios. Mi conversión definitiva, sin embargo, ocurrió durante la pandemia. En un proceso gradual que comenzó en 2009 hasta comenzar a consolidarse en 2016, con el desconocimiento autoritario del resultado del plebiscito y la imposición arbitraria del acuerdo del expresidente Juan Manuel Santos con las FARC en 2016, poco a poco me fui convenciendo de la importancia y del poder de las ideas y de las palabras. Como veremos, las ideas políticas han sido fundamentales para, por ejemplo, la victoria de los defensores de la libertad en contra de los totalitarios de extrema derecha y de extrema izquierda en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría. En el ámbito nacional, también han sido claves para la configuración del talante democrático liberal en sentido amplio, característico del pueblo colombiano, así como para el mantenimiento a flote de nuestra democracia en distintos momentos muy difíciles durante los últimos 20 años. En mi desdén inicial por las ideas, tuvo bastante que ver el contexto colombiano en la época en que comencé a participar activamente en política. Es decir, la Colombia del casi Estado fallido de 1999. El historiador Andrew Roberts, en su aclamada biografía sobre Winston Churchill, Walking with Destiny, o Churchill la biografía en su edición en español, cita una frase de Napoleón de una profundidad enorme para entender políticamente a cualquier persona. Abro comillas. Para entender a un hombre, mira el mundo cuando tenía 20 años. Cierro comillas. El mundo, o en este caso Colombia, cuando yo tenía 20 años, era muy distinta a hoy. En 1999, nuestro país no era el referente político, económico e incluso cultural regional que es hoy. Era un país con una autoestima por el piso, producto de años de estigma internacional como resultado del narcotráfico. Vivía bajo la peor crisis económica del siglo, en buena medida como resultado de los desequilibrios heredados, como lo señala el exministro de Hacienda Roberto Junguito. Según el historiador estadounidense David Bushnell, abro comillas, el país experimentó una recesión general económica con alza del desempleo, cuya tasa llegó a casi el 20%, cierro comillas. Y era un país inviable por la inseguridad. En la Colombia de esa época, asesinaban a cerca de 24.355 colombianos al año en una tendencia ascendente que llegaría hasta 28.387 en 2002. Se reportaban 3.200 secuestros anuales, llegando a un pico en el año 2000, cuando se reportaron 3.572. Ahí quiero hacer un comentario que no está en el libro, y es el siguiente. Meses después de ser publicado, el exfiscal de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Campo, publicó un fantástico libro sobre la historia de la Corte Penal Internacional y de su gestión en la misma,
en la medida que él fue el primer fiscal de la Corte Penal Internacional. En su sección sobre Colombia, recuerda cómo en el Congreso de Estados Unidos, en esa época se decía que en Colombia se cometían el 70% de los secuestros del mundo. Vuelvo con el libro. Y la guerrilla de las FARC hizo lo que quiso en la zona de despeje que el gobierno del expresidente Andrés Pastrana les otorgó en un proceso de paz llevado a cabo en buena fe desde el principio hasta el final. Aunque al mismo tiempo Pastrana inició el fortalecimiento de la fuerza pública mediante el Plan Colombia con Estados Unidos, según Gallup, el 62% de los colombianos creían en 2002 que el Estado no era capaz de derrotar militarmente a la guerrilla. Al mismo tiempo, el país que estaba dentro de la legalidad era, en su totalidad, un país profundamente respetuoso de la Constitución y de las instituciones del Estado de Derecho Democrático en general y de la Corte Constitucional en particular. Entré a estudiar Derecho en la Universidad de los Andes en 1999 y me gradué en 2004. La Corte fue creada en la Constitución del 91 y se instaló por primera vez en febrero de 1992. Me formé como abogado admirándola profundamente y las clases relacionadas con el derecho constitucional estaban entre mis favoritas. El respeto y la admiración que le tenía a la Corte Constitucional y a sus decisiones eran enormes. En las distintas clases relacionadas con el derecho constitucional estudiaba con pasión y profundidad sus sentencias. Y jamás es jamás, imaginé a la Corte Constitucional plegada a la rama ejecutiva para legalizarle el autoritarismo y la arbitrariedad a un presidente. Como lo veremos en el capítulo 3, esto ocurrió en Colombia durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, y que, como también lo veremos, tiene profundos efectos en el riesgo que representa hoy para la libertad y la democracia Gustavo Petro. En lo político, en 1999 era común escuchar que el más probable presidente en 2002 iba a ser Horacio Serpa, candidato del oficialismo del Partido Liberal, que por esa época era la primera fuerza política de Colombia, tal como lo había sido por décadas. Serpa, además, tenía un indiscutible arraigo popular. La otra alternativa, y que generaba algún entusiasmo en sectores empresariales y de opinión, era Noemí Sanín, quien había sido la revelación de la campaña presidencial de 1998. Si bien no logró pasar a la segunda vuelta, que a la postre disputarían Pastrana y Serpa, Noemí dejó una muy buena imagen en la opinión pública, en una campaña fresca en la que se metió en la mitad entre el candidato del Partido Conservador y del Partido Liberal, los cuales habían dominado la política nacional durante 150 años. La campaña de Sanín fue particularmente exitosa, sobre todo si se tiene en cuenta que en esa época el voto era, si se quiere, menos libre. A diferencia de hoy en día, el voto de opinión no era tan determinante en las elecciones presidenciales, porque estaba mucho más atado a las estructuras y a las lealtades partidistas. Y por supuesto, no había redes sociales. Al final, quedaron dos grandes alternativas, la de Serpa por un lado y la de Uribe por el otro, quien a la postre lograría una sorprendente y apabullante victoria en la primera vuelta en 2002. El perfil de uno y otro, dentro del contexto político de la época, definiría mi interés por las ideas políticas durante los siguientes 20 años. A partir de 1999, cuando tenía 20 años, hasta mi conversión definitiva durante la pandemia. Como antes lo mencioné, en 1999 entré a estudiar Derecho en la Universidad de los Andes de Bogotá, y en las vacaciones de junio y julio de ese año decidí que iba a participar en política, sin tener familiares o conocidos o cercanos que lo hubieran hecho. Como diría el candidato de la centroizquierda, Sergio Fajardo, abro comillas, me atreví, cierro comillas, a meterme en política. Me propuse entonces a organizar foros, debates y conferencias sobre distintos temas a los que invitaría a políticos, de modo que los estudiantes
pudiésemos escuchar sus planteamientos directamente sin ningún tipo de filtro. De esta forma, contribuiría a promover la participación en política de los jóvenes, al mismo tiempo que me permitiría también conocer a los líderes políticos más importantes del momento. Al principio, esto último, más que corresponder a una estrategia, tenía más que ver con llenar cierta curiosidad que tenía por la política y por los políticos. Si bien, como arriba lo dije, no tenía vínculo alguno con ese medio, en mi casa se hablaba mucho no solo de Colombia, sino también de política y de historia, por el interés de mi papá por ambos temas. De allí que en su biblioteca siempre han habido muchos libros de todo tipo, entre ellos variados títulos de historia y biografías. Gracias a ello, al momento de graduarme del colegio, había leído algunas como las de Churchill, Napoleón, Disraeli o Bismarck, que mi papá me enseñó a leer y apreciar y que mi mamá siempre me motivó a leer. Esto, por supuesto, me abrió la cabeza y me llenó de sueños. Al buscar entonces los permisos y los espacios físicos para poder llevar a cabo esas actividades, me topé con la muy constructiva decana de estudiantes María Cristina Hoyos, quien me sugirió crear un círculo de participación. Los círculos de participación, me contó, eran un programa que tenía su decanatura en las que habían círculos de participación de todo tipo de actividades, en donde una vez conformado, los estudiantes tenían el respaldo institucional de la universidad para llevar a cabo sus iniciativas. María Cristina entonces me sugirió crear mi propio círculo de participación, y así podría llevar a cabo las actividades que me había propuesto realizar. Para esto, solo debía llenar un formulario con 7 estudiantes. De este modo, junto a 7 compañeros de la universidad, fundé el CPP o Círculo de Participación Política, el cual tuvo como propósito promover la participación en política de los estudiantes de la universidad de las distintas tendencias políticas. El CPP tuvo un respetable reconocimiento en la universidad entre 1999 y 2004, cuando me gradué, junto a un grupo fantástico de estudiantes de diversas preferencias políticas, que se fue conformando gradualmente y que hoy son destacados profesionales en distintos campos. Organizamos durante 10 semestres de manera ininterrumpida 40 eventos. Nuestras actividades fueron principalmente foros, debates o conferencias, con la colaboración de algunos de los más importantes políticos de la época y de todas las tendencias. Fueron expositores, entre otros, Álvaro Uribe Vélez, Horacio Serpa, Noemí Sanín, Rafael Pardo, Juan Manuel Santos, Germán Vargas Lleras, Ingrid Betancourt, Antonio Navarro, Jorge Enrique Robledo o Luis Eduardo Garzón. En una época en que los estudiantes de la universidad eran bastante apáticos a lo que a la política se refiere, tanto así que se decía que estábamos, abro comillas, de frente a Monserrate y de espaldas al país, cierro comillas, el CPP tuvo un importante impacto en la universidad. Nuestro primer evento exitoso fue una conferencia precisamente a finales de 1999 con el por esa época casi anónimo en las cábalas presidenciales Álvaro Uribe Vélez, quien había llegado hacía poco al país proveniente de Oxford. Habíamos intentado organizar infructuosamente un foro sobre el proceso de paz que adelantaba el gobierno del expresidente Pastrana con las FARC. También habíamos intentado organizar una conferencia con un alto funcionario del gobierno nacional, y ambos eventos nos los cancelaron a última hora. Uno de ellos con uno de los hemiciclos del edificio Alberto Lleras Camargo de la universidad lleno de estudiantes. Pero la tercera fue la vencida. Después de esos reveses, alguien cercano me preguntó si me interesaba invitar a Uribe, quien era conocido de una amiga de ella, a lo cual le respondí que claro que me interesaba. Me acordaba de él por un artículo de portada que le hizo semana durante su periodo como gobernador. Recuerdo que me llamó mucho la atención su firmeza contra la guerrilla y su capacidad de trabajo. Le mandamos entonces la invitación y él mismo me llamó al número de mi casa que había puesto en la carta para coordinar los detalles. A las pocas semanas, Uribe llegó a la universidad. A diferencia de lo que cualquier persona podría pensar hoy en día, no llegó en una caravana llena de Toyotas lleno de escoltas. Por el contrario, llegó en un carro viejo y medio destartalado del DAS con un conductor y tal vez otro escolta.
El carro estaba en tan mal estado que se le varó y tuvimos que llevarlo a un evento que tenía después en la Universidad de La Sabana, a las afueras de Bogotá. Me impactó no solo la sencillez de su llegada, sino de su trato. Cargaba su propio maletín, que era como de computador, y tenía un celular que no le funcionaba muy bien. No sé si era que tenía problemas con la tecnología o si el celular estaba defectuoso, pero el hecho era que el teléfono, como el carro, no le servían muy bien. En esa conferencia que le organizamos en la Universidad de los Andes a finales de 1999, iniciaría mi alejamiento, o mejor dicho, mi no llegada al mundo de las ideas políticas, lo cual se mantendría por varios años. En efecto, mientras que Serpa se la pasaba hablando de lo, entre comillas, lo social y criticando a los, entre comillas, neoliberales, Uribe no perdía el tiempo en discursos, sino que se enfocaban en hacer propuestas concretas. Había quienes jocosamente se referían a los socialdemócratas como, entre comillas, social a la mierdas, porque no hacían sino echar discursos sin proponer soluciones concretas. Por el contrario, el exgobernador, más que un político, parecía un CEO de Harvard, quien presentaba propuestas específicas para cada problema que él identificaba o que el público le planteaba, y sus respuestas las soportaba en logros cuantificables de su gestión como gobernador o como senador. Comenzaba con una presentación de unos 20 minutos y luego pasaba a responder las preguntas del público. Recuerdo que tomaba 5 o 6 preguntas y luego comenzaba a responder. Después otras 5 o 6 preguntas y así varias veces. Dicho sea de paso, en esa época, al menos lo que yo vi, lo usual no era que los asistentes les preguntaran a los políticos en los foros y en las conferencias lo que querían en vivo y sin filtros. Era algo mucho más formal, acartonado y filtrado, en donde los concurrentes escribían unas preguntas en unos papelitos que luego el moderador seleccionaba. Para que los lectores más jóvenes se hagan una idea, era la diferencia entre una entrevista radial de hoy a Uribe y a Santos. Mientras que al expresidente Uribe los periodistas le preguntan lo que quieren, sin ningún tipo de filtro, y en ocasiones con cierto tonito a veces irrespetuoso, que más que mostrar independencia reflejan es un sesgo obsesivo, al expresidente Santos, los periodistas nacionales a los que les concede entrevistas, rara vez le hacen alguna pregunta que lo incomode. Y lo hacen en un tono mucho más respetuoso, tal como creo debe ser el trato a todos los expresidentes. En sus charlas, Uribe no recomendaba lecturas de algún pensador, ni divagaba sobre, entre comillas, lo social, sino que exhortaba a los asistentes a leer libros de tipo más bien práctico. Recuerdo que en la conferencia que le organizamos en la universidad, nos invitó a leer unos libros sobre la inseguridad en Colombia del profesor Malcolm Dees y de Alfredo Rangel. También nos recomendó el The New Prince de Dick Morris o El Nuevo Príncipe en su edición en español, diciendo que lo compráramos por Amazon, pues en Colombia no lo vendían. El profesor Morris, quien era famoso en esa época por haber sido el estratega político detrás de Bill Clinton, resaltaba en su libro la importancia para los candidatos de hacer propuestas concretas a problemas concretos. Por supuesto, esto no significaba que no hubiera un trasfondo doctrinal muy robusto de Uribe. Sus discursos, escritos, tweets y sobre todo su modo de proceder a lo largo de su vida demuestran un enorme fundamento intelectual subyacente cuyas fuentes él mismo describe en sus memorias. Lo que pasaba era que su foco estaba en las propuestas concretas y que yo por mi falta de formación lo pasaba por alto en mi época de estudiante. A los jóvenes que empezábamos a ser parte de sus grupos de juventudes, nos pedía documentos programáticos con análisis y propuestas para el país. En la Colombia de 1999, con los problemas que tenía, lo que el país necesitaba eran soluciones concretas firmes en seguridad y prácticas en economía. Espacio para divagar sobre ideas políticas, por lo tanto, había más bien poco. Después de todo, hacía solo 10 años habían derribado el muro de Berlín, la gente detestaba a las FARC y la izquierda era irrelevante políticamente. De hecho, solamente comenzó a tener éxito electoral con la llegada de Uribe a la presidencia, pues tuvieron un enemigo común frente al cual unirse. Además, nadie había saltado institucionalmente a la democracia liberal en décadas, tal como lo hicieron el expresidente Juan Manuel Santos y sus aliados con el robo autoritario del plebiscito y la imposición arbitraria
de su acuerdo con las FARC. Y tampoco había alguien con alguna viabilidad política que pudiera poner en entredicho la continuidad de la democracia liberal, tal como ocurre hoy con Gustavo Petro, con su izquierda radical neocomunista. Uribe sería posteriormente elegido presidente en 2002, con los resultados sobresalientes en todas las áreas que el país y el mundo conocieron, convirtiéndose en el más importante referente del centro derecha en América Latina. Su liderazgo salvó el Estado de Derecho en el marco del Estado de Derecho, lo cual, en mi opinión, lo hace un grande no solo en la historia de Colombia, sino de Occidente, al ser un referente para cualquier gobernante occidental en circunstancias tan dramáticas como las que enfrentó Colombia. Recordemos que había quienes consideraban a nuestro país como un Estado fallido. Su liderazgo, además, llevó al país a niveles de seguridad, prosperidad, cohesión social, patriotismo y relevancia internacional sin precedentes en nuestra historia. Dicho sea de paso, para julio de 2010, cuando Uribe entregó el poder, ahora el 85% de los colombianos, de acuerdo con Gallup, creían que el Estado sí era capaz de derrotar militarmente a la guerrilla. Junto a esos logros, en esos años, se fue consolidando poco a poco la doctrina del triángulo de la confianza o de los tres huevitos, ejes del pensamiento uribista: la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social. El triángulo de la confianza o los tres huevitos se volverían después los pilares del Centro Democrático, partido que fundó ya como expresidente, a los que se sumarían los pilares del Estado austero y del diálogo popular, configurándose así los 5 pilares del Centro Democrático. Durante los 10 años que siguieron a esa conferencia con Uribe, participé en varias campañas y procesos políticos. Inicié mi vida laboral en el Senado de la República. Hice una maestría en Derecho Penal Internacional en la Universidad de Utrecht, en Holanda. Realicé una pasantía en la Corte Penal Internacional con sede en La Haya y trabajé en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Derechos Humanos. En todos esos años, y como resultado del éxito como gobernante y electoral de Uribe, dentro del contexto arriba descrito, percibí las ideas políticas como algo dogmático, poco pragmático, y que asociaba con los políticos tradicionales o los de izquierda. Para mí lo relevante eran entonces las propuestas concretas, eso sí, muy bien fundamentadas, que nos permitieran tener seguridad, confianza inversionista y cohesión social, solucionando los problemas concretos de la gente. El triángulo de la confianza o los tres huevitos de Uribe fueron entonces durante esos años más que suficientes para mí en materia de doctrina política. Las ideas políticas simplemente no las tenía en el radar. La seguridad, la confianza inversionista y la cohesión social se habían vuelto algo casi que de consenso para la mayoría de los colombianos. Tanto así que Uribe fue reelegido en primera vuelta con el 62% de los votos en 2006. En 2009, sin embargo, mi aproximación a las ideas políticas comenzaría a cambiar. En el marco de mi campaña, en la que intenté llegar a la Cámara de Representantes por Bogotá en las elecciones de marzo de 2010, fui seleccionado a finales de 2009 como becario de la Fundación FAES del expresidente del gobierno de España, José María Aznar. El expresidente español no solo sobresale por su gobierno transformador entre 1996 y 2004, o por haber unido a todo el centro derecha español en torno al Partido Popular sobre la base de una doctrina liberal conservadora que explicaré en la segunda parte del libro. También lo hace por el especial empeño que siempre ha tenido en la defensa y fortalecimiento de esas ideas y en general de los valores occidentales. Sobre la base de esos valores y esas ideas, Aznar gobernó a España combatiendo con firmeza ejemplar al terrorismo, llevando a su país a la mayor prosperidad de su historia y a una relevancia internacional que España no conocía en siglos. Relevancia de la cual los países latinoamericanos fuimos beneficiarios, tal como él lo narra en uno de sus libros de memorias. En los días que pasé como becario en Madrid, asistimos a numerosos seminarios en los que se nos resaltó la importancia de las ideas en la acción política. Se nos introdujo así a las ideas liberales clásicas y a cómo su aplicación práctica había sido fundamental para el éxito de España durante la gestión de Aznar. En Madrid también empecé a tomar conciencia plena
no solo a la importancia estratégica de Colombia en la causa de la libertad y de la democracia en la región, también comencé a darme cuenta del impacto internacional de la obra de gobierno del entonces presidente Uribe en los sectores más cultos y mejor informados del centro y de la derecha democrática internacional. La lectura de biografías de grandes líderes occidentales durante mi época de colegio, así como de otras lecturas que hice durante mi primer año de universidad, ya me indicaban que estaba frente a un grande prácticamente desde que lo conocí. Pero fue en FAES que empecé a darme cuenta, y si se quiere, a sentir el impacto internacional extraordinario de su gobierno. Viniendo de un país que se veía casi que acostumbrado a que se le denigrara en el extranjero, los mayores de 35 años al momento de escribir este libro saben exactamente de lo que estoy hablando. Me llamó la atención el respeto e incluso la admiración con la que varios de los conferencistas se referían a lo logrado por los colombianos en los últimos años bajo el liderazgo del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. La semilla sobre la importancia de las ideas se sembró entonces allí para mí. Sin embargo, no sería sino hasta 2016, con el robo autoritario del plebiscito y la imposición arbitraria del acuerdo del expresidente Santos con las FARC, que se comenzaría a consolidar definitivamente en mí la convicción de la importancia práctica de las ideas para garantizar la libertad, la democracia y la prosperidad de Colombia, hasta llegar a la pandemia, cuando mi conversión se hizo total. En los 7 años transcurridos entre mi experiencia en FAES y el robo del plebiscito, continuaría leyendo y releyendo biografías que me irían convenciendo poco a poco de la enorme importancia tangible de las ideas. Asimismo, a partir de esas lecturas, me iría introduciendo gradualmente a las fuentes filosóficas que influenciaron a algunos de los más importantes estadistas de Occidente, como Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Para esto fueron claves, además de una curiosidad intrínseca, 2 enseñanzas que tuve durante mis primeros años de universidad. La primera, una cita tal vez de un proverbio chino que se encontraba en las agendas legis de la época que decía, abro comillas, no busques ser como tu maestro, busca lo que tu maestro busca, cierro comillas. Y la segunda, una recomendación que leí en algún texto que resaltaba la importancia de ir siempre a las fuentes que los autores utilizan en sus escritos. Fue así entonces como comencé a leer, con curiosidad y algo de escepticismo, debo reconocerlo, 2 de los libros más influyentes en el pensamiento liberal clásico contemporáneo o conservador al uso angloamericano: The Road to Serfdom y The Constitution of Liberty, Camino de Servidumbre y los Fundamentos de la Libertad en sus ediciones en español, del profesor austriaco F. I. Hayek, quien tuvo una importante influencia intelectual en ambos. Como resultado de esas lecturas, una vez se fue configurando el desconocimiento autoritario del plebiscito y la imposición arbitraria del acuerdo de Santos con las FARC, pude advertir con bastante rapidez que ello estaba ocurriendo, así como los peligros que ello podría traer para el futuro de nuestra libertad y de nuestra democracia. Lo hice primero a través de las redes sociales y luego mediante una serie de columnas publicadas en el Pan Am Post. Así como mi desdén inicial por las ideas fue determinado por el contexto y las características de los principales candidatos presidenciales de la campaña presidencial de 2002, en la consolidación de mi convicción sobre su importancia, fue esencial ver cómo el establecimiento colombiano se pasaba por la faja los valores democráticos que hasta entonces la gran mayoría dábamos por sentado. La victoria del no en el plebiscito. Una verdadera batalla de David contra Goliat. Las lecturas de Hayek aplicadas al desconocimiento autoritario y a la imposición arbitraria del acuerdo de Santos con las FARC por parte del expresidente y sus aliados. Y el legado de grandes estadistas como Churchill, Reagan, Thatcher y Alberto Lleras, además de los anteriormente expresados de Uribe y Aznar, poco a poco me terminaron de convencer sobre la importancia práctica de las ideas para la defensa de la libertad y de la democracia, en el poder de las ideas políticas en el largo plazo, tal como lo escribió Hayek. Durante la época del robo del plebiscito, me llamó particularmente la atención la referencia que hizo en The Constitution of Liberty sobre el poder práctico de las ideas en Estados Unidos
durante su proceso independentista de Inglaterra. Como lo veremos en el capítulo 1, si bien el detonante de su independencia fue el aumento de los impuestos por parte del Parlamento inglés, la justificación filosófica en sus inicios fue la defensa de la libertad. En ese sentido, en The Constitution of Liberty, Hayek señala que los norteamericanos fueron un pueblo especialmente afortunado en un contexto revolucionario, porque entre sus dirigentes había varios que eran profundos estudiosos de filosofía política al nivel de los más importantes de Europa. Esos dirigentes norteamericanos conocían también como los pensadores ingleses de la época la filosofía clásica griega y romana, y además estaban completamente familiarizados con las ideas inglesas de ese siglo. Cuando durante la Segunda Guerra Mundial Inglaterra estaba sola y mal preparada militarmente para resistir el apabullante poderío nazi de extrema derecha, fueron las palabras de Churchill, fundadas en sus fuertes y profundas convicciones, las que sostuvieron a Inglaterra firme, salvando a la democracia liberal, el eje de la civilización occidental. Un ejemplo de ello es su famoso discurso del 5 de junio de 1940. Sed hombres valientes, en español. El estadista comenzó allí su discurso con las siguientes palabras. Abro comillas. Les hablo por primera vez como primer ministro, en una hora solemne, para la vida de nuestro país, de nuestro imperio, de nuestros aliados y sobre todo, de la causa de la libertad. Cierro comillas. Las palabras de Churchill, por supuesto junto a sus acciones, motivaron a sus compatriotas a resistir y a llevar a cabo gestas de las que en ese momento ya muchos no se creían capaces. Y esas palabras y esas proezas animaron a sus aliados a luchar junto a ellos por su libertad y la de Occidente. Ronald Reagan fue también conocido por sus convicciones y su eficacia como gobernante. El expresidente era un hombre de fuertes convicciones frente a la libertad, sentido común y valor personal e intelectual, quien equilibraba la ideología con el pragmatismo. En consecuencia, llegó a la presidencia con unos principios, una visión y una hoja de ruta claras, con propuestas sencillas y específicas para sacar adelante a su país. Y como resultado de lo anterior, llevó a Estados Unidos a la mayor prosperidad hasta el momento conocida y derrotó en lo fundamental a la Unión Soviética y en gran medida al comunismo. Pero cuando Ronald Reagan llegó a la presidencia en 1980, Estados Unidos parecía que perdía la Guerra Fría frente al bloque soviético que buscaba implantar el comunismo alrededor del mundo. La Unión Soviética parecía invencible y estaba a la ofensiva política, ideológica y militar. Reagan, no obstante, pasó a la ofensiva. Envió mensajes claros a los comunistas respecto a que no les tenía miedo y a la superioridad de la libertad sobre la opresión que, bajo la excusa de la igualdad, le imponían a sus habitantes y a buena parte del mundo. Paralelamente, inició un rearme sin precedentes conocido como el Military Build-Up. Así, y al devolverle la confianza a la fuerza pública, aumentó la capacidad de seguridad. De este modo, Ronald Reagan pudo implementar su exitosa política de paz desde la fuerza. A Reagan, como a Churchill antes y a Uribe después, les decían guerreristas. Sin embargo, esa política, junto a la prosperidad inédita basada en menores impuestos y regulaciones, es decir, más libertad económica, permitió la derrota del extremismo comunista, dejando el mundo mucho más libre, democrático, próspero y pacífico. Son famosas las palabras de Margaret Thatcher en el funeral de Reagan, en el sentido que, abro comillas, ganó la Guerra Fría no solo sin disparar un solo tiro, sino también invitando a los enemigos a salir de su fortaleza y convirtiéndolos en amigos. Cierro comillas. Margaret Thatcher, también churchilliana, salvó igualmente a su país como lo hicieron Churchill, Reagan y Uribe. De acuerdo con un perfil que hizo de ella el Telegraph, el día de su fallecimiento, la ama de hierro, abro comillas, sacó a esta nación del declive y la desesperación y le devolvió el éxito,
la influencia y la prosperidad. Agregó la editorial, abro comillas, fueron sus principios, lo que la hicieron congénitamente incapaz de tomar el camino de menor resistencia, y los que también informaron su integridad e incorruptibilidad personales. Cierro comillas. En ese sentido, ella, abro comillas, fue la principal defensora de la libertad económica e individual de Gran Bretaña. Cierro comillas. Fueron precisamente las halagadoras referencias a Hayek que Thatcher hizo en sus memorias, en particular a The Road to Serfdom, las que iniciaron mi interés por el pensamiento del filósofo liberal. Ese interés se vería reforzado cuando supe de la influencia del pensador austriaco, también en Reagan, e indagando un poco más, llegué a The Constitution of Liberty. En su reconocida biografía de Thatcher, el periodista Charles Moore cuenta que en la década de 1970, la dama de hierro solía sacar de su cartera The Constitution of Liberty, declarando, abro comillas, esto es en lo que creemos, cierro comillas. Y es que fueron tan grandes sus logros y su legado, que su condición de mujer en política es casi anecdótica. Como lo señala The Telegraph en su editorial, abro comillas, es una medida de su éxito en esta gran tarea que lo que parecía, en el momento de su elección, ser su reclamo más obvio de un lugar en la historia, convertirse en la primera mujer primera ministra de Gran Bretaña, ahora es casi una nota al pie de página en su biografía. Cierro comillas. Finalmente, mi conversión hacia la devoción por las ideas políticas se volvió definitiva cuando durante la pandemia tuve la oportunidad de conocer un poco más de la obra del expresidente Alberto Lleras Camargo. En su caso, el poder de las ideas y de las palabras ayudó a formar el talante democrático de Colombia, del cual los colombianos no solo nos sentimos tremendamente orgullosos, sino que ha tenido impactos transformadores en nuestra vida democrática. En ese sentido, el expresidente Carlos Lleras Restrepo, otro gran estadista colombiano, incansable ejecutor, defensor de la democracia y prolífico autor, escribió que el expresidente Alberto Lleras Camargo, abro comillas, cambió el destino de la patria, cierro comillas. Dentro de las razones que da Lleras Restrepo están el formidable aporte hecho por Lleras Camargo a la formación de una sana conciencia política en los colombianos, cierro comillas. Carlos Lleras escribió también, abro comillas, que su prosa ágil, impecable, expresiva, tiene sobre todo el mérito de haber sido vehículo para producir en el país grandes cambios y educar a los colombianos, a los funcionarios, a las Fuerzas Armadas, a la burocracia, a los partidos, a las corporaciones públicas, sobre sus deberes y el papel que les corresponde cumplir y el de sentar principios de convivencia política, social, que deberían ser de aplicación sin excepciones. Cierro comillas. En la misma línea, el expresidente Álvaro Uribe Vélez escribió en la presentación de una maravillosa antología de Villegas Editores sobre Alberto Lleras que, abro comillas, su obra ayudó de manera determinante durante décadas de su existencia a moldear la República y a las instituciones que al regirla garantizan la convivencia. Cierro comillas. De acuerdo con Uribe, el expresidente Lleras Camargo conectó a nuestra generación con los próceres de la independencia, cierro comillas, en donde, abro comillas, la transmisión más importante en este proceso fue la idea de la ley como factor fundamental de unidad del pueblo, garantía de libertad y elemento subordinante del gobernante, cierro comillas. Agrega el expresidente Uribe que esta idea, abro comillas, proveniente del general Santander, al recogerla Alberto Lleras, la convirtió en esencia de su doctrina, que debe ser doctrina del presente y del futuro de la patria. La ley es superior y más importante que el gobernante. Cierro comillas. En esa presentación, escrita en 2008, durante el cenit de su popularidad, basada principalmente en haberle devuelto la seguridad a Colombia, Uribe señaló también que, abro comillas,
Un punto fundamental de su pura noción de libertad fue su concepción del papel de la fuerza pública en la democracia. Confieso haber leído varias veces su discurso sobre el tema con el propósito de consolidar nuestra visión de seguridad democrática. Cierro comillas. El expresidente Alberto Lleras Camargo fue además un firme combatiente de la arbitrariedad socialista. En ese sentido, el expresidente Uribe hizo la siguiente reflexión que bien puede sintetizar el mensaje de este libro. Abro comillas. Alberto Lleras fue un gladiador contra el marxismo. Sus críticos lo interpretaron mal o no quisieron interpretarlo. Su oposición a esta ideología, a los estados totalitarios de la Guerra Fría y a las prácticas que se proponían en el continente, no era negación de lo social, sino una defensa de las libertades, que al conculcarlas, conducían lo social al fracaso. Cierro comillas. Pero como a pesar de la victoria del no, el expresidente Santos y sus aliados se robaron autoritariamente el plebiscito e impusieron arbitrariamente y a la brava su acuerdo con las FARC, me propuse hacer lo que estuviera dentro de mi control para contribuir a evitar que algo así volviera a ocurrir en nuestro país. Esto porque por esa época, y a partir de la lectura de los textos de Hayek, comprendí que los precedentes antidemocráticos debilitan a la democracia liberal, mientras que aquellos que la respetan fortalecen al Estado de Derecho democrático. En consecuencia, e inspirado en el poder práctico de las ideas que esos estadistas habían demostrado, desde hace unos años empecé a trabajar en la creación de una fundación que hiciera pedagogía sobre la importancia de la democracia liberal. Fue realmente triste, frustrante y aterrador, durante la perpetración del robo del plebiscito, sentir la necesidad de concientizar a la gente sobre la importancia de la democracia y del Estado de Derecho. Su importancia era algo que pocas semanas antes todos en Colombia dábamos por sentado. Entre otras razones, por el profundo talante democrático de nuestros conciudadanos. Y por ello, nadie creía posible que a un presidente de Colombia siquiera se le pasara por la cabeza desconocer el resultado de un plebiscito. Pero cuando se empezó a hacer evidente que se lo iban a robar, a mucha gente, y sobre todo a influyentes sectores del establecimiento político y mediático colombiano, ello pareció no importarles. Esbozaban teorías absurdas y escribían artículos condescendientes que insultaban la inteligencia y los valores democráticos de las mayorías ciudadanas para justificar lo injustificable. Empecé entonces a ampliar y profundizar mis conocimientos sobre estos asuntos, así como a preparar documentos para realizar publicaciones y videos que sirvieran de vehículos para ayudar a fortalecer la democracia liberal en Colombia. Sin embargo, a mediados de 2021, viendo el perfil tan ideologizado que iba tomando la campaña presidencial de 2022 y las etiquetas de, entre comillas, extremo, al centro derecha en general y al uribismo en particular, por parte de medios y políticos, habitualmente de tendencia izquierdista y cercanos al santismo, empecé a madurar la idea respecto a que esos materiales, junto a otros que estaba consultando por esa época, podrían servir de base para la escritura y publicación de un libro. Esas etiquetas, sin embargo, no son inocentes. En el mejor de los casos, corresponden a que para la izquierda, lo que no es izquierda es derecha, y todo lo que no sea derecha es, entre comillas, extremo, como lo escribió el profesor Roger Scruton. Para la izquierda, así en Colombia se disfrace de centro, entre comillas, y en el mundo angloamericano, de entre comillas también liberalismo, abro comillas, en la medida en que uno no esté en la izquierda, en esa medida estará en la derecha, cierro comillas. Pero en otros casos, corresponde a una evidente estrategia para tomarse el centro político
dejando en la práctica a lo que no es izquierda o santismo como un, entre comillas, extremo de derecha. Esto lo hacen con el fin de, entre comillas, asustar al votante de verdad moderado, pues a la mayor parte de la gente no le suele gustar que la etiqueten como un, entre comillas, extremo. Los mismos que se robaron el plebiscito o que fueron cómplices de esa atrocidad democrática son los mismos que hoy se sienten con el derecho de decidir quién es o quién no es de centro, etiquetando a quienes han defendido la democracia liberal como extremos. Como lo veremos en la primera parte del libro, la democracia liberal es por definición el centro político en sentido amplio. Y lo más grave, al mismo tiempo que etiquetan como, entre comillas, extremo al, como veremos en la segunda parte del libro, verdadero centro político, lavan a Gustavo Petro presentándolo como un izquierdista, entre comillas, normal. Esto no solo es incorrecto desde lo conceptual, sino que es de la mayor gravedad a efectos de que en Colombia podamos seguir viviendo en libertad y en democracia. Como también lo veremos a lo largo del libro, es incorrecto, porque en nuestro país hoy no hay dos, entre comillas, extremos y un, entre comillas, centro. Por el contrario, lo que hay es un centro derecha con guión, que ha sido el verdadero centro político en los últimos 20 años, una centroizquierda, también con guión, más de izquierda que de centro y a veces extremista, y una extrema izquierda neocomunista radical. El centro derecha, con guión, insisto, va desde el centro liberal hasta la derecha conservadora democrática. Este espacio político, que al momento de escribir este prefacio, en abril de 2022, estaba liderado por Federico Gutiérrez, Fico, luego la victoria en la consulta del Equipo Colombia, y que ha sido liderado durante los últimos 20 años por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y durante los 4 años del gobierno del expresidente Iván Duque, fue coliderado con él. Como lo veremos en más detalle en la segunda parte, este espacio político, que une diferentes matices uribistas o no uribistas, que van desde el centro liberal hasta la derecha conservadora, insisto, ha sido el que mejor ha representado el centro político en Colombia durante las últimas 2 décadas. A lo largo del libro, también veremos que la derecha, como el centro o la izquierda, son perfectamente legítimas, siempre y cuando estén dentro de la centralidad o centro político en sentido amplio. Y también veremos que ante la amenaza extremista que representa Gustavo Petro, el centro derecha debe seguir siendo el eje de la defensa de la libertad y de la democracia en Colombia, integrando a los demás sectores moderados de la sociedad. También hay una centroizquierda, también con guión, cercana al expresidente Juan Manuel Santos, que va desde el centro liberal hasta la izquierda democrática, cuyo candidato a abril de 2022, cuando se escribió este prefacio, reitero, era Sergio Fajardo. A lo largo del libro, veremos que este espacio ha sido más de izquierda que de centro, e incluso fue extremista durante el robo del plebiscito y la imposición arbitraria del acuerdo de Santos con las FARC. Al momento de escribir este prefacio también, los sectores más radicales u oportunistas de este espacio político, en general moderado, están dejando la campaña de Fajardo para irse a la de la extrema izquierda de Petro, esta sí con posibilidades reales de victoria. Es casi seguro, además, que buena parte de ellos lo apoyarán en la segunda vuelta. Fueron extremistas robándose el plebiscito e imponiendo a la brava el Acuerdo de La Habana, y lo serán apoyando a Petro en campaña y en el gobierno en el caso que el neocomunismo gane las elecciones. El Rubicón del extremismo ya lo cruzaron con pasmosa eficacia y descaro durante la administración Santos. Y siempre habrá una excusa para hacerlo. Cumplir el acuerdo con las FARC, la paz total con el ELN y así una larga lista de etcéteras. La esperanza para la libertad y la democracia en Colombia está entonces en las bases moderadas de la centroizquierda sobre la base de la unidad y el vigor democrático
del centro derecha. Finalmente, hay una extrema izquierda neocomunista que representa el socialismo del siglo XXI de Chávez, Maduro y las FARC, y que tiene como candidato presidencial a Gustavo Petro. En la tercera parte del libro, y con base en lo que mostraré en las dos primeras, veremos que Gustavo Petro no es un político de izquierda entre comillas normal, sino un neocomunista tan radical como es posible. Aclaro de una vez que al señalar a Petro de neocomunista, no lo hago por utilizar un término efectista o estigmatizador. Por el contrario, y como lo veremos en la tercera parte, lo hago basándome en los conceptos de socialismo y de comunismo que veremos en el capítulo 4, así como en lo que ha sido su trayectoria y su discurso político. Y no solo es incorrecto, sino que también es de la mayor gravedad. Sí, ya sé que algunos de los lectores que se consideran de derecha y que me honran sinceramente con su lectura, estarán pensando, otro que viene a hablar del tal centro. Pero, en primer lugar, como lo veremos en la segunda parte, los liberales de centro y los conservadores de derecha democrática hemos compartido exitosamente un mismo espacio político durante los últimos 20 años y probablemente lo seguiremos haciendo. Y en segundo lugar, las ficciones de la centroizquierda, en las que al mismo tiempo que se apoderan del centro, demonizan al centro derecha y normalizan a Petro, no solo son equivocadas desde lo conceptual, sino que, insisto, son de la mayor gravedad por los efectos políticos reales que tienen. El peligro de las ficciones de la centroizquierda sobre qué es el centro y qué son los extremos es entonces que pueden llevar a pensar a una porción de esa población moderada que, como vimos, puede ser decisoria en el resultado final en la segunda vuelta, que hay dos, entre comillas, extremos, uno de derecha y uno de izquierda equivalentes, o incluso una izquierda, entre comillas, normal y una, entre comillas, extrema derecha. Esta confusión entonces podría facilitar que el elector moderado indeciso vote por el neocomunismo del socialismo del siglo XXI y así, sin quererlo, por la destrucción acelerada de nuestra democracia liberal. De allí la importancia de dar la batalla de las ideas y de allí que haya escrito este libro. Si no damos esa batalla, los efectos políticos de ese etiquetamiento absurdo de entre comillas extremo al verdadero centro político en Colombia, junto al blancamiento al neocomunista Petro, pueden tener impactos devastadores para la libertad y la democracia en nuestro país. Esta no es una exageración para vender libros. Es la realidad política en la que vivimos, tal como lo ejemplifica la consulta del centro derecha en marzo de 2022. Por distintos motivos, unos más loables que otros, todos vimos cómo la calificación de centro y de extremos evitó la natural participación del entonces candidato del Centro Democrático en la consulta del denominado Equipo Colombia. Hay que decir que, con algo de justicia poética, Federico Gutiérrez fue uno de los pocos candidatos que nunca impulsó veto alguno al Centro Democrático. Desde la legalidad, nunca había estado tan amenazada nuestra libertad, nuestra democracia y nuestras posibilidades de poder seguir viviendo en un país que, no obstante sus dificultades, ha progresado gradualmente. Varios elementos me llevan a esta conclusión. El primero, que Petro nunca había estado tan fuerte, al mismo tiempo que es un neocomunista tan radical como es posible. Como antes lo señalé, en la tercera parte me referiré en detalle a esto último. El segundo, los precedentes autoritarios y arbitrarios del robo del plebiscito y de la imposición arbitraria del Acuerdo de Santos con las FARC. Como antes lo mencioné, y lo veremos en mayor detalle en el capítulo 3,
Estos precedentes debilitan las democracias hasta acabarlas. A todas, sin excepción. Y más aún, la tiranía de Santos mostró que en nuestro país, a pesar de lo que la inmensa mayoría de colombianos, si no la totalidad, hubiéramos podido pensar hasta la ocurrencia de esos sucesos, el Congreso y la Corte Constitucional sirvieron de muy poco para evitar el mayor extremismo desde la legalidad que ha vivido Colombia en más de 50 años. Si Petro gana las elecciones, es razonable pensar, por lo tanto, que se apoyará en el debilitamiento de nuestro Estado de Derecho democrático como resultado de esos precedentes para imponernos el socialismo del siglo XXI. Y el tercero, las ficciones de la centroizquierda a las que me he referido sobre el supuesto centro, los entre comillas extremos y sobre que Petro es un izquierdista entre comillas normal. Como vimos, de la carrera que sigan haciendo estas ficciones, puede estar parte de la clave para que Colombia se mantenga o no en el camino de la moderación. Moderación que, como veremos en el capítulo 6, no es otra cosa distinta que la centralidad o centro político en sentido amplio, lo cual se contrapone a la vía de la extrema izquierda neocomunista, que es la de la opresión, el totalitarismo y la miseria, tal como le ocurrió a Venezuela. Este libro lo escribí entonces con el fin de hacer un aporte para que Colombia siga viviendo en libertad y en democracia, desde donde consideré que podría ser más útil, es decir, desde las ideas. Ideas a las que, como dije, al principio no les presté mucha atención, pero que con el tiempo me fui dando cuenta de su importancia. El efecto práctico de las ficciones de la centroizquierda a las que me he referido son, de hecho, un ejemplo desafortunado del poder de las ideas. Todos debemos poner de nuestra parte si queremos seguir viviendo en un país con libertad, con democracia acompañada de libertad y propiedad privada, que, no obstante nuestras dificultades, siga progresando gradualmente. Progreso que es el único verdadero, realista y sostenible en el tiempo. En otras palabras, en un país básicamente normal. Desde las ideas, aspiro entonces a contribuir a clarificar qué es de verdad el centro político, qué son de verdad los extremos en política y cuál es el verdadero riesgo que representa la candidatura de Gustavo Petro para nuestra libertad y para nuestra democracia. Combinando así ideología, conceptos, historia y análisis de la actualidad política, con este libro espero humildemente contribuir en este esfuerzo, dando herramientas a todos los sectores moderados de las distintas corrientes políticas. Para esto, procuro presentar los argumentos de manera clara y sencilla, apoyándome en numerosas y autorizadas fuentes. Entre ellas, los planteamientos de pensadores liberales como John Locke, F. I. Hayek, Milton Friedman, Steven Pinker, Mario Vargas Llosa o Cayetana Álvarez de Toledo, y conservadores como Edmund Burke o Robert Scruton. El pensamiento y la obra de gobierno de estadistas como Pericles, Winston Churchill, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Álvaro Uribe Vélez, Alberto Lleras Camargo o José María Aznar. La historia de la democracia liberal, de Colombia y de Venezuela. La doctrina especializada más autorizada. Y los últimos acontecimientos políticos de la campaña presidencial colombiana de 2022
al corte del inicio de la Semana Santa. De esta forma, espero ayudar a ampliar la formación política del lector, de modo que pueda formular nuevos y mejores argumentos que los que aquí se esgrimen, los cuales contribuyan en el esfuerzo que, insisto, todos debemos hacer en defensa de la libertad y de la democracia en nuestro país. Y cuando digo humildemente, no lo digo por decirlo, sino que lo hago en serio, con completa sinceridad y sin ninguna falsa modestia. Lo digo siendo perfectamente consciente de mis propias limitaciones y desde el reconocimiento y el respeto que tengo por tantos colombianos brillantes y capaces, tanto en la base como en la dirigencia, con los que afortunadamente cuenta nuestro país. Quiero destacar que este libro parte de dos premisas. La primera, que la defensa de la libertad y de la democracia es un fin en sí mismo. Esto porque los sistemas basados en ellas, es decir, el liberalismo clásico, son los que más dignidad humana, progreso y prosperidad han dado en la historia de la humanidad. Y la segunda, que el fortalecimiento conceptual e ideológico, democrático liberal, de la base moderada del país, de todas las tendencias políticas, es fundamental para la supervivencia y el fortalecimiento de la libertad y de la democracia. Lo anterior, porque de ahí es que salen los votos que permiten elegir a las personas adecuadas, y porque de ahí también salen los líderes del sector público, del sector privado y del tercer sector. De acuerdo con Churchill, y con relación a la importancia de las ideas, abro comillas, aquellos que poseen un cuerpo de doctrina definido y de convicciones profundamente arraigadas sobre él, estarán en una posición mucho mejor para lidiar con los cambios y sorpresas de los asuntos cotidianos que aquellos que simplemente están adoptando puntos de vista cortos y complaciendo sus impulsos naturales evocados por lo que leen día a día. Quiero resaltar también que este libro no va dirigido solamente a quienes estamos dentro del espacio político del centro correctamente definido y de la derecha democrática. Insisto en que también va dirigido a todos los sectores moderados de todas las tendencias políticas, incluida la base social de la centroizquierda. A pesar de varios de los líderes políticos de ese sector, en la izquierda moderada también hay muchos colombianos que bajo ninguna circunstancia quieren que el país sea gobernado por el populismo neocomunista del socialismo del siglo XXI, de Petro, Chávez, Maduro y las FARC, pues saben que ello solamente traería opresión y miseria en la patria. Las próximas elecciones serán entonces históricas. Los populistas neocomunistas no descansan. Los oportunistas de todos los tipos tampoco. Quienes defendemos el Estado de Derecho democrático en toda circunstancia, por lo tanto, tampoco podemos hacerlo. La izquierda radical, la centroizquierda santista y los oportunistas de siempre, como de costumbre, por miopía o por mezquindad, tratarán de ridiculizar las advertencias que hacemos los defensores de la libertad y de la democracia, como usted y como yo. Dirán que somos extremos, que apelamos al miedo al castrochavismo, a Santos o a Petro, que somos el continuismo o que queremos que Colombia no cambie. Ello es tan natural como tan natural es que los moderados de las distintas tendencias políticas nos unamos para defender a la patria del neocomunismo. Todos debemos hacer, por lo tanto, todo lo que esté dentro de nuestro control a efectos
de contribuir en el esfuerzo para que en Colombia sigamos viviendo en una democracia occidental. Como lo enseña la historia, para ello debemos armarnos de coraje y de ideas que fortalezcan nuestras convicciones, tal como los grandes de Occidente nos lo han enseñado. Como lo dijo Ronald Reagan, abro comillas, la libertad es algo frágil y nunca está a más de una generación de su extinción. No es nuestra por herencia. Debe ser luchada y defendida constantemente por cada generación. Cierro comillas. Ganar la batalla de las ideas es entonces uno de los elementos esenciales para la defensa de la libertad y de la democracia. Y ello es así aquí y en cualquier país, ahora y en cualquier otro momento de la historia. En últimas, como lo veremos a lo largo del libro, a lo que nos enfrentamos es a una batalla democrática, en la que los colombianos deberemos escoger entre libertad o comunismo, tal como lo planteó en su última campaña la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Hoy nuestros votos todavía sirven. Mañana, tal vez no. Abril 10 de 2022. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Como siempre, si compartes nuestra visión, nuestros ideales, nuestros principios y nuestros valores, y te gustó este episodio, te agradecemos inmensamente compartirlo, suscribirte y dejarnos una reseña en la plataforma que lo hayas visto o escuchado. Todo ello nos ayudará a que más gente lo vea y así avancemos en la contribución a la causa en la que tanto tú como yo creemos profundamente. Síguenos también en nuestras redes sociales @JGomezPardo en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y cuéntanos qué tal te pareció y cómo podemos seguir mejorando este esfuerzo. Nos encantará escuchar tus comentarios y sugerencias. Nos vemos entonces pronto en un próximo episodio.